Hola, soy Javier Beirán y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 61º café, el primero además de 2026, con un exjugador de equipos ACB como Estudiantes, Gran Canaria, CB Canarias y Fuenlabrada, con experiencia también en la competición francesa y que, aunque se ha retirado recientemente del 5x5, pues sigue dando guerra en la modalidad de 3x3 y además, por si fuera poco, formó parte también de la selección de 2019 que consiguió ese segundo mundial de nuestra historia. Javier Beirán. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, hoy encantado de que estés aquí. La verdad es que es un lujazo tener un campeón del mundo para estrenar 2026, o sea que te lo agradezco muchísimo. Además, sé que ha sido complicado poder grabarlo hoy para que esté justo antes de esto, de 2026, ¿no? Porque estamos grabando un poquito antes. Y sé que es complicado por el día que es y todo, pero te lo agradezco muchísimo porque, bueno, joder, empezar un año con un campeón del mundo, pues no todo el mundo lo podrá decir. Bueno, nada, un placer para mí estar aquí. No ha sido fácil cuadrarlo también porque al final yo tenía bastantes follones. Gracias por insistir porque yo estaba encantado de poder pues, salir aquí en Café con B y bueno, me ha tocado estrenar el 2026, así que bueno, muy contento de poder charlar ahora el ratito que nos viene por delante. Yo encantado, la verdad. Nada, vamos a empezar. ¿Quién es Javier Beirán? Pues me has presentado con una trayectoria deportiva, pero yo creo que soy una persona normal. Siempre se lo digo a los chicos con los que comparto el campus, a la gente que me pregunta, pues un chico normal que estudió en un colegio, que, bueno, que le gustaba el baloncesto, pero que no era lo que se dedicaba o a lo que hacía cuando era pequeño y que poco a poco, pues, aunque su padre sí fue jugador, o es, bueno, fue jugador y tenía eso en casa, pues yo jugaba al fútbol, empecé en el colegio con 10 años a jugar al baloncesto y desde ahí pues fui haciendo lo que más me gustaba hasta que me he retirado, como has dicho, hace 2 años, pero sigo teniendo ese gusanito, ¿no? Por el camino, pues amigos de toda la vida, colegio, universidad, pues por eso digo que las mismas cosas que un amigo mío normal que no ha sido jugador de baloncesto y luego pues tuve la suerte, ganada, lógicamente, trabajada y sufrida de ir a la selección y ganar ese mundial que pues quizás es algo que recordaremos para siempre. Ojalá ganemos mundial cada 4 años, pero ya hemos visto que no es fácil en el último mundial, ya hemos visto las selecciones que vienen y lo difícil que son los ciclos, sobre todo porque esa generación del 80 prolongada que quedaba todavía, ¿no? Con algunos jugadores de más, pues va a ser difícil volver a recuperar, se trabajará para ello. Pero bueno, aquí estoy, ya te digo, ahora, como digo siempre, cuando te retiras vuelves a la vida normal, porque lo anormal es pues la carrera bonita deportiva que he tenido y vuelvo a estar en el mismo punto de salida que el resto de mis amigos con los que empecé el colegio. Iremos repasando todo porque entraremos en selección, entraremos justo esto que estabas comentando, ¿no? De volver a la vida normal, pero me gusta mucho tu perfil porque he visto que durante tu trayectoria deportiva te has ido formando, que eso me parece súper importante, ¿no? Para ese momento en el que acaba una vida más especial, ¿no? De deportista de élite y empieza de nuevo la vida normal, como tú decías. Entraremos en eso. Y una pregunta que hago a la gran mayoría de las personas que quizás no tienen pues una familia deportista también, ¿no? Pues es de dónde viene tu pasión por este deporte. Pero claro, en tu caso, tu padre, como decías, pues José Manuel Beirán, fue plata olímpica también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84, que hemos tenido también aquí algún otro jugador de esa generación. Y buscando un poco, encontré que sois una de las 5 familias en las que padre e hijo llegasteis a ser internacionales en España. Solo 5 familias españolas han llegado a debutar tanto padre como hijo. Entonces, claro, la pregunta de cómo viene esa pasión tuya por el baloncesto, pues no tiene mucho sentido. Pero leyendo, o mejor dicho, viendo el vídeo que subiste, ¿no? Para el día que ya decidiste colgar las botas, hay una frase que a mí me gustó mucho y quería leértela, pues para que me comentaras un poco pues, ese sentimiento tuyo, ¿no? Porque decías algo así como que tuve la suerte de nacer en una familia en la que el baloncesto no era solo una pasión, sino que también una forma de entender el compañerismo, el esfuerzo y el respeto. Me parece súper importante porque quizás en una familia en la que tu padre ya competía, ¿no? Pues podría parecer que todo es más sencillo, que no hay que esforzarse, ¿no? Y
Joder, pues lo leí y me gustó, la verdad que me gustó. Sí, pero es que es un poco lo que me han transmitido en casa. Nunca me han obligado a jugar, nunca me han puesto presión. Mi padre, además de jugador, luego ha sido psicólogo deportivo, bueno, trabaja y ha trabajado con muchísimos deportistas, ha estado en Real Madrid de baloncesto, de fútbol y luego deportes individuales, ahora deportistas también de baloncesto individuales. Y nunca, o sea, siempre me han preguntado, que no sé si lo trataremos luego, el tema de psicología, salud mental, ¿no? Si he trabajado, pues dicho, muy, muy, muy poquito o prácticamente nada, pero quizás en el día a día de la educación de mis padres iba un poco todo eso, ¿no? Lo que sí que me han transmitido es que disfrutara, que los valores del deporte y del baloncesto pues eran fundamentales, los he tenido desde que empecé en el colegio. Mis hermanos, los dos también han jugado al baloncesto, no han llegado a ser profesionales, uno lo dejó antes que otro, pues no hubo ningún problema porque lo dejaran, ¿no? Porque siempre nos han transmitido pues la doble vía, primero, que esto podía acabar en cualquier momento y que esa es una de las razones por la que estudiar, no es la única. Y luego que disfrutáramos, o sea, que es que yo he hecho, o sea, he hecho rugby, he hecho judo, he hecho ajedrez, he hecho pintura, he hecho francés, he hecho fútbol, o sea, he hecho natación, que es lo que más hice cuando era pequeño. He hecho muchos deportes, algunas semanas. Rugby duré nada, 2 días que llegué casi con ojos morados y heridas por todos lados. Y ya está, ¿no? Porque el rugby Alcobendas, que era donde yo vivía de pequeño, pues era bueno, empezó ahí y me apunté, ¿no? Y así muchas otras cosas. Y he ido un poco, según te vas haciendo más mayor también, eligiendo, dentro de que lógicamente tus padres te van colocando y dirigiendo, pues eligiendo qué cosas me gustaban más y qué cosas me gustaban menos. Y la forma en la que empecé, o sea, todavía no la entiendo porque yo juego al fútbol. O sea, la entiendo en el sentido que mi padre jugaba, yo no le vi jugar a nivel profesional, le vi luego con los veteranos del Real Madrid o en partidos así amistosos y tal, pero bueno, en Tenerife, que es donde yo viví con él cuando él era profesional, pues tenía de 0 a 3 años, me acuerdo poco. Y luego ya se retiró, especialmente por mí, o sea, porque ya mi madre tenía que trabajar en Madrid, no nos íbamos a ir y ya no se quería ir, ¿no? Digo por mí porque era relativamente joven, 32 yo creo, y 32 de ahora no son los 32 de antes, pero bueno, aún así tenía ofertas para seguir más, ¿no? Y, y bueno, ese era un poco la razón por la que pues empecé y lo que comentaba, ¿no? Yo jugaba al fútbol en el patio, como yo creo que muchos, muchos, muchos de los que hemos jugado al baloncesto jugábamos al fútbol también, porque en los patios se juega más al fútbol que al baloncesto. Y el día que fueron las pruebas del colegio, en quinto de primaria, pues yo iba a ir a fútbol y de un día para otro, no sé por qué, dije, me voy a meter a las de baloncesto. Y ahí empecé, o sea, empecé en un equipo, me refiero, o sea, yo ya sabía jugar, había ido al parque, había ido, pero, o sea, yo estaba apuntado a las pruebas de fútbol y no sé si hay, esto como en las películas, ¿no? Si un duende vino por la noche y me tocó y me dijo, oye, tú al baloncesto, pero ahí empecé y desde ahí pues seguía jugando al fútbol en el patio, pero en el baloncesto pues ya lo hice en el colegio y tuve la suerte de tener un muy buen entrenador desde los 2 primeros años de mini, los 2 únicos años que jugué en el colegio, que fue Alberto Carreo Blanco, que era entrenador del Estudiantes también, que fue campeón de España con el Estudiantes y que ahora lleva todo el baloncesto allí, que me ayudó mucho y que me enseñó y quizás pues me transmitió todavía pues más ganas por estar en un equipo. Ujú. Como decía, jugaste 2 años en el colegio y después rápidamente fichas por el Real Madrid, ¿no? ¿Tú recuerdas ese cambio? Porque todavía eras muy pequeño, ¿no? Pero ese cambio de estar jugando en el colegio con tus amigos, ¿no? Que al final es un poco ese cambio de ambiente, ¿no? De estar jugando con los amigos a estar jugando en un equipo que, bueno, aunque es una cantera, no deja de ser una cantera de uno de los mejores equipos de Europa o del mundo, quiero decir. Es Sí, uno de los sí. mejores equipos reconocidos a nivel mundial. Quieras que no, aunque sigue siendo cantera, los objetivos cambian, todo cambia, ¿no? Y al final dejas de estar jugando con tus amigos para estar jugando, pues bueno, con otros amigos, porque esas edades, ¿no? Pues también. Pero bueno, una cantera top. Sí, lo recuerdo perfectamente porque, bueno, ahora creo que es diferente porque desde pequeños, pues se compite más, lógicamente, con todos los clubes que hay, que antes había menos clubes, había más en colegios, porque ahora con las redes sociales, pues yo creo que también tienes como esa necesidad o esas ganas de llegar ya a Mm. selecciones, a Real Madrid, a Estudiantes, a Barcelona, ¿no? Y yo lo recuerdo porque dudé muchísimo, por eso digo que el entrenador también me ayudó, dudé muchísimo porque en el colegio yo entrenaba 2 días a la semana a la hora de comer.
Lo digo a veces para que se hagan una idea también en los clubs, ¿no? O sea, padres que me vienen ahora, mi hijo tiene 5 años, entrena 3 días. Digo, mira, yo hasta los 10 años no entrené y entrenaba en el colegio 2 días al aire libre, ¿no? Porque no teníamos todavía el pabellón que ya está construido. Entrenaba 2 días, jugaba uno y ya está. Pasar al Real Madrid era 3 días por lo menos, bueno, 3 días al principio, luego ya fue un cuarto, 3 días a la semana, 3 horas por las tardes, en otro sitio, ¿no? Ya no era entre la hora de comer, con un partido el fin de semana y el nivel de exigencia y dejar a los amigos y dejar el colegio que yo me sentía pues muy a gusto allí, ¿no? Bueno, hablándolo pues con mi padre, con el entrenador, por el nivel quizás que tenía y por quizás la ilusión también, pues decidimos irnos sabiendo que, pues eso, que había que hacer un esfuerzo, porque es que el esfuerzo hay que pensarlo bien, no es solo del niño, es muy, muy de los padres, que todavía en esa edad, que son 12 años, no en primera era eso, que cuando pasaba a preinfantil, pues te tienen que llevar, te tienen que recoger normalmente, a no ser que vivas muy cerca, ¿no? Entonces el esfuerzo era de todos, pero se decidió hacer y yo el primero en la parte escolar. En algunos, pues siempre me han preguntado, ¿has tenido problemas? Pues oye, me han ayudado muchísima gente, pero también ha habido profesores que no han entendido pues, que yo entrenara tanto o que tuviera que faltar algún día. En baloncesto se falta poco con respecto a otros deportes individuales, porque casi todo es en fines de semana, salvo algún puente o algún algo, ¿no? Si vas a selección. Pero tampoco he ido a selección de Madrid hasta la cadete, no he ido a la española hasta la sub-20. Entonces, bueno, he tenido un camino más progresivo, más lento de lo que muchos tienen ahora, pero ese paso pues sí que fue clave, o por lo menos lo tengo marcado por lo que suponía, ¿no? De mucho más trabajo, de mucha más, no responsabilidad, porque yo no sentía la responsabilidad por estar en un club mejor, pero sí de decir, oye, es que ahora eres pues un poquito más, te dedicas un poquito más a esto, ¿no? Pero yo nunca pensé hasta los 18 años, yo creo, en ser profesional, hasta que pasé a la universidad. Yo, de verdad, o sea, me encantaba el baloncesto, la NBA la veía algo, tenía algunos ídolos, mi madre, que era azafata, pues me traía algunas camisetas, aquí en Madrid, pues, o sea, en Madrid, que era donde vivía, pues veía la CB, y conocía, ¿no? Porque había tenido la suerte con mi padre pues, de ir a algún All-Star antiguo que había, alguna Copa del Rey, más lo que se veía por la tele o veía en las revistas de Gigante especialmente. Entonces sí tenía conocimiento, ¿no? Pero no tenía esa responsabilidad de quiero ser Navarro, quiero ser Herreros, quiero ser Felipe Reyes. No, era más, estoy jugando, me gustan estos y sigo jugando, ¿no? Ya cuando pasé a la universidad ya sí empecé bueno, tenía que decidir ya un poquito, porque ya empezaban los contratos, el tiempo de trabajo, si era por la mañana, por la tarde, y ahí ya empecé a pensarlo un poco más, pero yo de pequeño de verdad no tenía ese sueño de quiero ser profesional por encima de todo. Claro. ¿Es cuando pasas a la universidad cuando fichas por estudiantes, más o menos? ¿O un año Sí, antes? No sé exactamente. Ese mismo año, ¿no? ese verano el Real Madrid se acaba, no hay más, no hay filial primera, segunda fe, Le Plata, Le Bronce, que luego tuvo. Entonces la opción era salir, bueno, tras un verano largo, porque pues, había cambios, la opción que me proponían era salir cedido a un club, pero a mí no me hacía ninguna gracia. Y pensé en irme a Estados Unidos, bueno, tuve becas para irme a St. Mary's, California, porque tuve un paso por Australia en verano y de ahí me conocían. Luego tuve la oferta de Florida International, que el entrenador era Sergio Rouco, luego fue Isaiah Thomas, el famoso base. Bueno, y ahí estuve, pues nada, hice la selectividad, o sea, en el segundo año o sea, en segundo de bachillerato hice la selectividad española y la americana, que es el SAT, el SAT, para poder irme. Y la probé y me iba a ir, y mis padres ya habían decidido, me iba a ir a Miami porque está más cerca, aunque el inglés, pues que era uno de los factores por los que me iba a tardarlo en conseguir, porque en Miami es 50-50 o ya ni eso. Y bueno, al final con todo el papeleo que tuve que hacer por el tema del 11S, no me pude ir, ¿sabes? Porque fue un poco después del 11S, entonces pedían muchas más papeles de lo habitual, notas de cuando iba pues prácticamente a escolar, pero traducidas ante notarios, o sea, como mucho papeleo. También yo lo empecé quizás tarde, ¿no? Porque ya te digo, no había esta facilidad que hay ahora pues entre empresas o mismamente tú. Y bueno, al final dije, bueno, me quedo aquí, empecé en el Estudiantes, que era otra opción que tenía, empecé la carrera en la Universidad Autónoma y me empezaron a salir como un poco, bueno, las cosas bien, ¿no? Porque en la universidad estaba a gusto, hice amigos, en el Estudiantes pues estaba en el EVA, pero empezaba a entrenar con el ACB y al final dije, pues aquí me quedo, ¿no? Es algo que lógicamente ahora digo, joder, qué pena que no fuera ahora, porque ahora hubiera sido millonario. Por un lado, pero por otro lado, porque oye, no sé cómo hubiera sido mi carrera, yo no creo que hubiera sido mejor,
a nivel deportivo, pero hubiera sido una experiencia seguro top, ¿no? Pero bueno, no es que me arrepienta, sino es, si puedes elegir como en los libros estos que podías elegir, vete a la página 25, pues ahora me hubiera ido a la página 25 a vivir otra vez por ese camino a ver cómo hubiera ido, ¿no? Pero sé que a nivel, o sea, lo que he hecho pues mejor es que lo veo imposible y igual pues con mucha suerte, ¿no? Pero que al final jugadores que se fueron a Estados Unidos en ese momento, luego pues la vuelta también es complicado, o sea que es vivir otra experiencia, ser otra persona y probablemente otra vida. Claro. Pero ojo, es que a veces en la página 25 te dicen que retrocedas luego a la 12, ¿eh? Y Entonces, claro, eso no se sabe. ¿Tuviste claro desde el primer momento que querías combinar estudios con jugar a baloncesto? Porque empezaste en la universidad, pues eso, con 18, 18 años, 2006, 2005, 2000, por ahí cinco. estaría. Y acabaste la licenciatura de Administración y Gestión de Empresas, ¿no? Todo esto mientras, como decías, pues estabas jugando en Estudiantes, primero pues un poco en el filial del EVA, pero después ya subiendo al primer equipo. En Estudiantes estuviste 4 temporadas, la última de ellas en la 2009-2010 creo que fue. Pero bueno, ya en la anterior, 2008-2009, ya jugando muchísimos partidos. Prácticamente, mira, estoy mirando los datos, prácticamente desde las 2007-2008 ya jugando muchos Sí, partidos. sí, yo estoy 5 años en Estudiantes, no cuatro, lo que hay uno que es en EVA, y en el primer equipo realmente estoy 3 enteros. O sea, el primero prácticamente nada, entrenaba. El segundo que estoy ya empiezo a combinar y debuto, creo, con Pedro Martínez en Sevilla, aunque creo que fueron unos segundos. Y ya el tercer año, tercero, cuarto y quinto, estoy en plantilla, lo que, bueno, pues no tuve para mí las oportunidades que consideraba, sobre todo al final, y por eso me voy, porque creía que ya estaba a un nivel preparadísimo para poder jugar. Lo demostraba en los entrenamientos, lo demostraba a veces cuando jugaba. Trabajé muchísimo, muchísimo, gracias a Ángel Goñi, que para mí es como bueno, el que más me ha ayudado, o de los que más me ha ayudado, ¿no? Sobre todo en técnica individual y en trabajar, en analizarte tú mismo, y lo he seguido haciendo hasta retirado. He trabajado con él y si puedo ahora, si puedo voy, porque es que me gusta. Y yo, tanto yo como otros que han pasado por sus manos, pues también se lo agradecen mucho cuando lo puedes escuchar, algunas chicas también. Y bueno, era un trabajo que a mí me venía muy bien, porque es que fueron 3 años bonitos pero duros, ¿no? Bonitos porque, joder, juegas, jugué en el Madrid Arena, el pabellón que está en la casa de campo, jugué no sé si en Vistalegre llegué a estar sentado, pero no sé si jugué. Pero bueno, me refiero, tus amigos de toda la vida te empiezan a ir a ver, después de los partidos nos íbamos a cenar juntos. Bueno, joder, vives en Madrid, juegas en el Estudiantes, en ACB, lógicamente, es muy guay, ¿no? Pero pues tuve una parte mala que muchos días o en algunos momentos con algunos entrenadores pues no jugaba, ¿no? Y lo que más saqué de todo eso es que siempre estuve preparado para jugar. Yo me iba luego enfadadísimo a mi casa, podía irme llorando, podía tal, pero el lunes estaba ahí a entrenar, ¿no? Si el partido el lunes estaba y de verdad que no bajé los brazos nunca. Me ayudó, ya te digo, Ángel Goñi, me ayudaron en mi casa, me ayudaron mis amigos, pero siempre he estado otra vez, otra vez, otra vez. A lo mejor en otro momento de mi, o sea, de mi etapa o de mi carrera, pues no lo hubiera hecho, pero ahí tenía la fuerza, la energía y las ganas de decir, oye, es que además lo veía en los entrenamientos, es que esto era una cosa de que el entrenador pues no lo veía, ¿no? Eh, y entonces, que está en su derecho, no lo veía o simplemente prefería poner a otros. Es que al final esto es así, el entrenador decide a quién pone, que se puede equivocar, lógicamente, ¿no? Y bueno, así fue un poco como decidí irme, ¿no? Pero me preguntabas antes sobre los estudios. Para mí nunca fue una cosa u otra. O sea, lo ha sido toda mi vida y lo va a seguir siendo. Acabo de terminar un máster que me queda el trabajo fin de máster ahora mismo. Los he puesto en la misma balanza. O sea, es que ha sido igual de importante. No es o juegas o estudias, o si te castigo, o si... No, es que nunca en mi casa ha habido esa opción. O sea, nunca hemos podido decir, vete a jugar y no hagas el examen, o haz el examen y no juegues. No, no. O sea, tú sabes las cosas cuando son con tiempo, te organizas y las haces. Y si no llegas, pues llegas hasta donde llegues. Y si sacas un 6 pues has sacado un 6. Si el 6 ha sido con esfuerzo, nos va a merecer la pena, ¿no? Porque no te ha dado tiempo al 8 eso lo vamos a entender. Pero nunca ha sido una cosa de otra. Entonces, desde el momento de estudiar, ya fuera en Estados Unidos o en España, era una opción. O sea, nunca fue una opción, me voy a jugar a no sé dónde sin estudiar. Entonces, no he tenido ese dilema y es un poco lo que intento transmitir ahora cuando me preguntan, ¿no? Que es que no es una cosa u otra, es que se pueden las dos. Puedo hacerlo más lento. Yo tardé más años. Al principio iba bien, pero al final, como has dicho, yo me fui a Gran Canaria
todavía estaba estudiando la carrera. Entonces, una carrera que son Administración y Dirección de Empresas son 4, es un grado, eran 5, pues me la saqué en 7,5, creo, sobre todo porque los últimos años estaba en Canarias. Y ahí ya sí se complicó un poco la cosa. Y los últimos años de Madrid era profesional y cuando, o sea, yo una vez firmé el contrato profesional, lo primero era eso, el baloncesto. Lo primero me refiero en horarios, ¿no? Si yo entrenaba Claro. de 10 a 12, pues de 9 lo que fuera, a las 9 y algo que estaba en el pabellón hasta la 1, pues ese era mi trabajo. Y luego búscate los huecos, los espacios y los descansos para estudiar, ¿no? Hasta que no tuve el contrato profesional, lo primero en los estudios. Y me pasé un poco al principio en estudiantes que me llamaban a entrenar y no iba. O sea, no iba. Les decía que es que yo estaba en la universidad, que yo a partir de las 2 podía, ¿no? Y entrené muchísimo a la hora de comer, entrené muchísimo sobre las 4 físico con Jorge, que ahora en paz descanse, pero que era el preparador físico del Estudiantes, muchas cuestas por la casa de campo, por el INEF, que también me ayudó muchísimo. Y eran en esos horarios, ¿no? Una vez ya firmé el contrato profesional, que digo, el contrato profesional no os imaginéis que era millonario, ¿eh? Eran 500 euros, pero ya era un contrato, ¿no? No, no es por el dinero, es por el hecho de tenerlo, pues ya esa era la primera opción. Entonces, para mí la clave fue nunca comparar una cosa a otra, sino llevarlas a la misma altura y a la misma necesidad de estudios y baloncesto a la vez. Ujú. Me parece un mensaje súper importante y súper potente. Mira, por ejemplo, Nacho Rodríguez, que también estuvo en el podcast, también estuvo estudiando al mismo tiempo que jugó en el Barça. Es decir, al final sois jugadores de élite de altísimo nivel que lo habéis podido combinar. Y me parece un mensaje súper importante que hay que transmitir, porque muchas veces nos encontramos en canteras que, no, es que mi hijo hoy no va a entrenar porque tiene que estudiar. En segundo de eso, pues, igual es que no se está organizando bien. O sea, si jugadores de élite se están organizando para poder estudiar y poder jugar, pues los peques tienen que poder organizarse y una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, me parece súper importante que gente como tú, pues transmitáis ese mensaje. Me parece la verdad que súper enriquecedor y necesario, súper necesario. Como comentabas, en esos 3 años que ya estabas, digamos, a tiempo completo en la primera plantilla del Estudiantes, justo por reforzar un poco lo que decías, ¿no? Tengo aquí los datos. La primera temporada que estás ya a tope con el primer equipo juegas 13 partidos, el segundo 24 y el otro 11, pero es que en el momento que fichas en Gran Canaria son 33, 34, 34, 34, es decir, todos los partidos, ¿no? Y pasando de más o menos 8, 9, 10 minutos de media a una media de 19, 20. Es decir, Sí, de un año para otro, ¿no? Al final era un poco, pues, parece ser que, por reforzar lo que decías, quizás sí que estabas preparado, pero bueno, pues factores, los que sean, X, pues no tenías esa oportunidad. Entiendo que, justo como decías, pues por la necesidad de querer demostrar que efectivamente estabas preparado, decides irte a Gran Canaria. ¿Fue duro ese cambio? Lo digo porque, claro, un cambio a un club de la península, pues seguramente es más sencillo, ¿no? El tema de comunicaciones, poder volver a casa de manera más fácil cuando quieras, incluso coger un coche, pero irte a las islas, pues es un cambio un poquito más grande. sí, ahora viéndolo a posterior, pues el mejor cambio que puedo hacer, con mucha diferencia, porque me cambió la vida, he sido muy feliz en Canarias, me ha supuesto muchas cosas familiares, personales, deportivas, y gracias que no me sacaran y pude irme, ¿no? Pero como te digo, en otro capítulo, pues hubiera hecho una carrera de 20 años en el Estudiantes que me hubiera encantado también, porque les tengo mucho cariño y yo creo que se equivocaron, y se equivocaron mucho con la cantera y se han equivocado en los años siguientes con muchas cosas, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero con muchos jugadores como yo que quizás pues por intentar mantener al final pues tuvimos que salir y como dices, salí y otro mundo, ¿no? Porque mi objetivo fue irme y consolidarme como jugador de ACB, ¿no? Porque lo que quería era eso, consolidarme. Y consolidarme me refiero, pues que en verano te llamen, no, o sea, tuvieras la opción de irte a 3, 4 equipos, o sea, que te consideren un jugador de ACB, ¿no? No un jugador que, oye, pues cumple un cupo, rellena un equipo, ¿no? No. Y desde el primer año un poco por toda la estructura, gracias a Pedro Martínez, que le he tenido muchos años y que me ayudó mucho, al equipo que tuve, a mi trabajo, lógicamente, ¿no? Pues me fui allí y me salieron las cosas bien. Recuerdo la reunión con Imar Ojeda, que era el director deportivo en ese momento en Madrid, cuando me iba a ir, porque, hombre, pues mi padre había jugado en Tenerife, pero esto es otra isla, era otra cosa, era salir de Madrid, 23 años más o menos, la carrera, que la tenía que
bueno, ir haciendo como pudiera. Me pedí la beca SICUE, creo que es como la Erasmus, pero la de en la península, y me fui el primer año con beca para poder intentar hacer más, ¿no? Para que veas también que siempre esa parte pues la tenía en cuenta. Y lógicamente, pues lo recuerdo mucho y recuerdo yo subir al despacho del director general del Estudiantes a decirle, me voy a ir, o sea, pero o sea, tragándome las lágrimas porque no me quería ir, diciendo, quiero jugar, no me dejáis, o no quieren, ya te digo, no es un lamentaciones de no me no, pero sí que era la realidad. Yo sabía que estaba a un nivel ya bueno, y ese tercer año, como dice, el juego todavía menos que el anterior, me quiero ir. O sea, me quiero ir. Creo que lo pedí en verano, no sé si lo pedí a mitad de temporada, no me acuerdo, y no sé si no me dejaron. Pero entonces dije, bueno, si no me dejan, pues ya a trabajar y tal. Pero les dije, oye, que sepáis que yo acabo un contrato y si no me dejan, me voy a ir. O sea, me voy a ir. Pues probablemente les dio igual o no, pero bueno, no, me fui, ¿no? Ya me daba igual que me quisieran renovar o no. Y tuve esa suerte de irme a Gran Canaria en el que pasé 4 años, la primera etapa, sí, 4 años geniales, geniales, porque además aprendí muchísimo, coincidí con compañeros de edad y de, pues como Tomás Bellas, que había estado con él desde los 12 años, como Xavi Rey, que había jugado contra él en millones de campeonatos infantiles, cadetes en el Barça, como Mike Bramos, que también era del 87, vivíamos en el mismo edificio, misma casa, bueno, teníamos ahí una mafia en el piso, en los entre nosotros bueno, que también luego se trasladaba al campo, ¿no? Comíamos todos los días juntos, bueno, muchas cosas, ¿no? Aparte de otros compañeros, y un entrenador que nos ayudó muchísimo, y si preguntas a algunos de estos jugadores, nos dio herramientas que luego usamos en otros equipos que siempre ayudaban, ¿no? Que siempre sumaban, sobre todo a nivel defensivo. Yo nunca he sido un especialista defensivo, pero creo que siempre ayuda muchísimo, ¿no? Especialista defensivo me refiero del uno por uno, porque no soy el más rápido ni el más fuerte, pero entendía muy bien el juego y siempre estaba en todo tipo de defensas alternativas, en todo tipo de ayudas, en espacios, y eso pues yo lo he tenido pues, por mi trabajo, por mi forma de verlo, y también en parte por lo que he ido trabajando, ¿no? Y Pedro Martínez en todo ese tema de presión, de saltar a los dos para uno, de leer los momentos, pues nos ayudó muchísimo, y yo creo que junto a todo me ayudó a consolidarme como un jugador, y ya desde ese día hasta el último prácticamente, pues como un jugador muy consolidado en la CB. Ujú. ¿Qué tiene Pedro Martínez? Porque, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Como decías, en Gran Canaria hizo bueno, no sé exactamente cuántas temporadas, pero estuvo bastantes Había estado temporadas. antes también, ha estado Hmm. más de 8 seguro, yo creo. Sí, ha estado un montón. Luego, bueno, vimos en Manresa, Valencia ahora, que también está haciendo una temporada espectacular. Bueno, yo lo tuve en el Y... Estudiantes también, en Ujú. esos años. Para mí, ahora cambia el estilo, ¿eh? Este estilo no lo hacía, este estilo de correr, lo cogí en Manresa, y yo tenía mucha curiosidad y le pregunté de cómo transmite eso, ¿no? ¿Cómo convences? Pues lo más difícil de un entrenador es convencerlo. Lo más difícil es llegar a todos los jugadores. Lo vemos en fútbol, lo vemos en baloncesto. Jugadores hay buenísimos por todos lados. El tema es hacerles jugar y convencerles de que tu forma de jugar, tu forma de defender, tu forma de rotar, pues es la mejor para el equipo, ¿no? Y esa forma pues de que jueguen 3 minutos normalmente, tres, cuatro, dos, y les cambie el sacar y rápido y ya querer estar en la otra pista, ¿no? Todo ese juego de triples, o sea, convencer al equipo de todas esas cosas, y sobre todo cada vez que subía el nivel, ¿no? Sobre todo de Manresa a Valencia, el decir, vale, es que ahora ya, pues es que ahora se lo tienes que decir a un Chris Jones, a un Oyelei, que vienen de jugar la Euroliga. Y bueno, algunos se adaptan, otros no, por eso también va cambiando la rotación, pero yo lo que, por encima de la forma de jugar, que la ha ido cambiando, ya te digo, en Gran Canaria no era así, al principio en Manresa tampoco, en Estudiantes tampoco, al principio era un entrenador muy, muy exigente y muy duro, muy, muy duro, de llegar muerto a casa. Ha ido también cambiando eso. Yo creo que él también estuvo en Estados Unidos, en San Antonio, creo que está viendo entrenamientos y bueno, formándose con mucho. Ahora sé que ha estado, pues lo ha dicho hace poco, pues en Brooklyn. Y bueno, el otro día un entrenador de la NBA, creo que era el de Cleveland, ¿no? También le nombraba. Bueno, o sea, que tiene también formación americana, pero sobre todo ha sido, para mí, la honestidad y la forma de trabajar. La honestidad es muy importante porque eso al final, pues, te guste o no, es ser honesto. Y él siempre decía que si trabajabas bien, jugabas, ¿no? Y de verdad en el Gran Canaria lo hizo. Hay jugadores, recuerdo Samuel Domínguez, se acordará poca gente de él, ya no juega desde hace mucho, llegó a jugar 30 minutos contra Manresa, llegó a jugar varios partidos bastante, es verdad que había lesiones, etcétera, un jugador español, pero que nunca estuvo prácticamente en selecciones. El tío defendía, el tío cumplía las normas y trabajaba bien, pues le daba minutos.
Le daba minutos en un equipo en el que pues ese año no sé si está CJ Wallace o Spencer Nelson o alguno de estos cuatro que hemos tenido, pues jugaba, ¿no? Y así muchos jugadores. O sea, nosotros sabíamos que si entrenabas, pero claro, había que entrenar, que llegabas a casa y lo único que hacías era dormir, si podías, por lo menos las primeras 2 horas. Pero eso para mí es muy importante, ¿no? Que el que no te engañen, que a veces yo he tenido entrenadores que me han dicho, vas a jugar, tú juegas bien, entrenas, lo que te decía, entre estudiante, entreno bien, las metía todas, defendía bien, y el domingo como si no existiera, ¿no? Los hay y es lo que hay, pero la honestidad al final, pues yo creo que también te convence y te ayuda. Y yo creo que en eso, o sea, que haya cambiado, que no creo, porque llevo tiempo sin estar con él, pues transmite y luego, pues ahora le ayudan los resultados, lógicamente, ¿no? Pero no siempre los resultados, es más bien el trabajo del día a día lo que hace que las cosas al final vayan saliendo. Y el resultado, pues, oye, el año pasado, pues mira, en la Eurocup en semifinales le mete Blakeney con el Hapoel y otros dos más, 28 puntos en el último cuarto y pierden, ¿no? Y no consiguen ese objetivo. Pero no creo que puedas juzgar toda la temporada en un partido, aunque el título o el logro te diga eso, ¿no? Pero la forma de jugar que tiene ahora mismo es que da gusto, es que da gusto ver un partido del Valencia Basket. Ujú. Sí, coincido totalmente. Una semana más, los amigos de Hidden Coffee Roasters me han enviado su pack Eastern All Star para poder disfrutar de un buen café de especialidad, de altísima calidad. Concretamente yo para este episodio me estoy tomando un New York Sips, es un café de Kenia que tiene unas notas a mandarina, panela y limón que está espectacular, la verdad. Pero además ya sabéis que en este pack pues os llega también los Cortado Bulls o los Orlando Arabic. Cualquiera de estos tres cafés son algunos de los que podéis encontrar en su catálogo. Os dejaré el enlace en la descripción para que podáis echar un vistazo. Y si tenemos un invitado que es campeón del mundo, pues qué menos que disfrutarlo con un café que sea también de categoría mundial, ¿no crees? Con esto lo que tenemos es una combinación perfecta para seguir disfrutando de este episodio con Javier Beirán. Continuamos. Después de esta etapa en Gran Canaria, de estos 4 años en Gran Canaria, fichas por el CB Canarias, ¿no? Iberostar Tenerife, creo entonces. Y es incluso un paso más, porque sigues jugando la misma cantidad de partidos, es decir, prácticamente todos, excepto alguno, ¿no? Que por lesión o alguna circunstancia pues te perdiste, pero incluso aumentando todavía más los minutos por partido, todavía más los puntos por partido, es decir, era como, si vas mirando un poco tu carrera, ha sido como un pasito más, ¿no? Un pasito más. Yo no sé las Islas Canarias que tienen, pero te sentaron bien, ¿no? O sea, ese cambio de Gran Canaria al CB Canaria, ¿cómo surge esa oportunidad de cambiar? ¿Y lo tenías claro que querías quedarte en las islas? Pues, pues no lo tenía claro. Cuando salgo de Gran Canaria tengo varias opciones, pero bueno, Alejandro Martínez era entrenador en ese momento, me conocía desde pequeñito, pero había sido delegado, creo, del equipo de mi padre en Tenerife. Bueno, ya te digo, de ahí a mí, o sea, relación, pero que yo no me acordaba, lógicamente. O sea, tengo fotos con él de pequeño, con Trifon Post, etcétera. Pero bueno, ya te transmite algo más, ¿no? La forma de jugar que tenían era muy alegre, acaban de subir hace un año, creo, y un poco el proyecto que transmiten de ser importante, bueno, de que había un hueco ahí en la posición de tres, estaba Saúl Blanco, pero Saúl es 2-3, bueno, estaba Levi Rost, que realmente era el 3, pero bueno, yo sí que veía que había una oportunidad, ¿no? Y luego, pues yo siempre he tenido la suerte de elegir, me la he ganado o la he decidido de elegir dónde jugar, ¿no? Que dices, oye, pues qué cosa, ¿no? Pues no es qué cosa, porque hay veces que no te queda otra que irte a este sitio porque es el único que tienes. Y he tenido la suerte, pues, de ir ganándome un poco los sitios donde yo quería jugar. Y valoraba mucho el dónde vivir también. Yo sabía que en Tenerife iba a ser parecido a Gran Canaria, había vivido de pequeño, mi padre y mi madre guardan un recuerdo estupendo de esos años allí, también es en la edad en la que lo haces, ¿no? Tendrían, pues eso, ya te digo, pues 20, 30 años más o menos, bueno, los amigos que hicieron, los recuerdos que dejaron, y todo eso suma, ¿no? Unido lógicamente a esa parte deportiva y el decir, oye, pues es que aquí voy a seguir viviendo bien, me había acostumbrado a los viajes, y era un proyecto, pues yo creo que de trabajadores, ¿no? Pues Aniano, que era el director deportivo, que ahora es el presidente, Félix, que era el presidente, bueno, me transmitieron siempre pues cercanía, familia, equipo como de toda la vida. Había subido de Leb Plata a ACB en, no sé si fueron 7 años. Y entonces decidirme allí. Y como he dicho al principio, mi carrera es que ha sido progresiva y relativamente, bueno, por decirlo de alguna forma, lenta. Tampoco lenta porque esto ya es profesional, pero sí, oye, iba a sitios en los que quería jugar, ¿no? O sea, como has dicho, desde que llegué a Gran Canaria jugaba 20 minutos. Siempre he sido
pues he ido cogiendo más peso y ya desde que llegué a Tenerife con mucho peso y el final de Gran Canaria con mucho peso en el equipo, sobre todo en Tenerife, ¿no? Y ahí empecé, pues volví a jugar al poste bajo los primeros años, bueno, que luego ha sido algo, pues por lo que mucha gente me recuerda o con mucho peso en los equipos incluso en la selección de las ventanas, porque tenía jugadas para mí al poste bajo, con bloqueos directos a un alero, que no es algo habitual, porque yo tenía la capacidad de leer. Y bueno, al final a Alejandro le echan o le cortan. Markovic, tenía otros entrenadores, pero Chus también, pues cuando viene Chus Vidorreta, cambia un poco la mentalidad del club, ¿no? De todo esto que te he contado, pues era, oye, que somos unos recién ascendidos, no sé qué. Chus ve un proyecto más ganador, ve un proyecto en el que podemos pues ser más grandes con esta Champions Basketball, la FIBA Basketball Champions League, que ya, pues creo que ahora hacen 10 años desde que se empezó, que ganamos la primera edición. Y el convencer de que, pues no sé si porque veía, no sé, la calidad nuestra, la calidad de los trabajadores, el presupuesto que se podía tener, pues veía un equipo más ganador realmente del que nosotros pensábamos, ¿no? Y nos lo transmitió y así lo ha hecho. Lo hizo desde el primer año y prácticamente todos los años que ha estado, se fue a Valencia, en ese paso vino otro entrenador, pero bueno, eso transmitió y a mí pues disfruté tanto jugando, porque es que mola jugar, pero si encima tienes mucho peso en el equipo, todavía mola más, ¿no? Porque muchos balones pasaban por mis manos. Es verdad que yo no soy muy, bueno, nada, chupón y era para pasar prácticamente siempre en el bloqueo directo, en el poste bajo, pero joder, yo creo que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo de esa etapa y que desde esa confianza que me fui ganando en Gran Canaria, que consolidé en Tenerife, pues no la he perdido hasta el día de hoy. Ujú. No tuvo mal ojo, Chus Vidorreta, porque de pasar de un equipo que podía, como tú decías, sentirse recién ascendido, a ser un equipo a considerar siempre para playoff, siempre para todos los playoffs ya, eso es un fijo, para fases finales de Champions, para copas, o sea, al final el proyecto ha dado un salto espectacular, ¿eh? Yo quería preguntarte por esa temporada 16-17 que seguramente sea una temporada, pues quizás la más agridulce, ¿no? O no sé si la que más, pero una de las más agridulces seguramente de tu carrera. Porque como decías, es la temporada en la que ganáis la Basketball Champions League, la Copa Intercontinental también de la FIBA, pero también en diciembre del 16 tienes una rotura parcial, ¿no? Creo que fue del cruzado. ¿Total o parcial? Total. Y te pierdes parte, bueno, todo lo que quedaba de temporada, si no recuerdo mal. ¿Cómo se vive ese momento como estaba comentando antes? La trayectoria tuya era ascendente todo el rato, temporada tras temporada, veías que cada vez más minutos, cada vez más peso, incluso esa temporada. Estás jugando prácticamente 30 minutos por partido, aumentando incluso los puntos por partido, que ya habías aumentado todavía más. Es decir, es que ibas para arriba y de repente, lesión dura. ¿Cómo se vive eso? Bueno, ese momento es muy difícil porque como dices, en esa progresión yo siempre o sea, he ayudado a muchas facetas del juego, en esa estaba anotando más de lo habitual, con mejores porcentajes de tres, ¿no? Que quizás lo que menos he hecho es anotar dentro de, o sea, nunca he metido 20 puntos por partido, ni mucho menos, pero es que o sea, el equipo iba primero en liga o segundo, íbamos primeros en Champions, yo era el mejor alero de la liga, español 100% y de la liga, pues, de los dos mejores. O sea, todo era pues genial, ¿no? El equipo funcionaba y probablemente podía ir a la selección ese verano, era europeo, si no me equivoco, el 2016 y bueno, había estado cerca, todavía no existían las ventanas, creo, no existían o empezaron el año siguiente. Pero bueno, pues eso, tenía muchas posibilidades de poder ir, no sé si empezaron en el 2017 las ventanas, creo que sí. Tenía muchas posibilidades de ir o eso se comentaba y algún entrenador ayudante me lo había comentado. Entonces... Y recuerdo perfectamente ese partido contra Murcia, final del partido me choco con Pocius y se me va la rodilla. Y es que ya, o sea, cuando te pasa eso, lo sabes. O sea, puedes rezar a quien quieras, pero sabes que te has roto, porque yo sabía, o sea, no sé explicar el qué, ¿no? Hay gente que oye un crack, no sé, yo noté en el alma, sinceramente, que me había roto. Y que no había, o sea, y lo sabía, y por eso lloraba, y tengo las fotos, tengo los vídeos, y no me importa verlo, ¿no? Da cosas así, pero no me importa verlo porque es la realidad y se ha lesionado mucha gente y no pasa nada, ¿no? En ese momento, pues se te cae el mundo. Yo recuerdo, pues, estar en mi casa,
los 2 días que estuve, hasta que tomas la decisión de dónde te vas a operar, etcétera, etcétera, pues el primer día estuve vomitando todo el día, quizás de los nervios, de la angustia, ¿no? De pasarlo mal. Me ayudó mucho, al igual que te he comentado Goñi y José, que era el fisio del Gran Canaria, que de la selección, etcétera, para mí es como mi gurú de todo, todavía lo es, y fue pues prácticamente la primera persona que llamé para ver cuál era el siguiente paso. No porque no fueran buenos los del Canarias o no fueran buenos los otros, sino porque, bueno, tienes gente de equipo, ¿no? Ahora es más habitual, ahora muchos jugadores van con equipos individuales de preparador físico, pues porque al final trabajas durante el año, tienes confianza y porque tomáis las decisiones juntos, ¿no? Pues yo, sin que no fuera como ahora, que hay más equipos, o la NBA, que se ve más eso, pues yo le consultaba muchas cosas y le consulté la rodilla, pues lógicamente cambié la alimentación al momento para intentar que fuera menos, se me inflamara menos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que entre el cambio de alimentación, el comer tofu y esas cosas, o dejar de tal, y sobre todo los nervios, pues pasé un día y medio muy malo, ¿no? Y pasas 2 días en los que pues, yo por lo menos solo lloraba. Solo lloraba porque pues sabía que esto, sin haberme hecho la resonancia, que esto iban a ser pues X, ¿no? X meses, 10, 12, 9, y sobre todo pues que el año tan bonito que estaba viviendo se acababa, ¿no? Y sin pensar ni en la selección en ese momento, ¿no? Sino que se acababa ya, o sea, me lo estaba pasando pipa jugando. Pero es verdad que una vez pasan estos 2, 3 días, tomas la decisión, oye, me opero aquí, hago esto, pues como te dije en la parte del estudiantes, oye, esto no me va a superar, voy a ir a por todas, ¿no? Suena muy bonito, es así y así lo piensas, pero lógicamente yo tardé 10 meses, porque volví en octubre, en septiembre ya la pretemporada, en octubre, o sea, 10 meses, pues me operé un 26 de diciembre o 28 de diciembre. Tienes días malos. ¿Por qué? Pues porque llevas, desde que te he dicho que empecé con 10 años, pues jugando al baloncesto, siempre en equipo, siempre en gimnasios con equipos, siempre, todo es en equipo. El baloncesto tiene la suerte de que todo es en equipo. Y es algo genial y que es lo que más me ha ayudado, el trabajar en equipo, tener los valores compartidos, etcétera. Pero ahora pasaba a tener 10 meses de recuperación individual. Yo solo, en el gimnasio, y vale, además yo vivía en Tenerife, pues me fui a recuperar a Gran Canaria, aunque seguía yendo a Tenerife a ver al equipo y les estuve como, está muy cerca, cogía aviones, barcos, lo que hiciera falta para ver todos los partidos, pero quería estar con José, con el fisio, y recuperar ahí, ¿no? Al final el fisio no está contigo las 6 horas, a ti te mandan las 6 o las 7 o las 10 horas que estés recuperando cada día, a ti te mandan los ejercicios y eres tú muchas veces el que los haces, te van supervisando, pero no pueden estar 7 horas contigo porque, pues eso, o vale una pasta, sinceramente, o no se puede, ¿no? Porque el fisio tiene que dejar de trabajar. Entonces, hay muchos momentos en el que estás solo, en los que tienes que, bueno, sacar esas fuerzas y decir, oye, pues todo el mundo ha hecho pesas y todo el mundo alguna vez tenía que hacer 12 y ha hecho 10, ¿no? Ahora no podía hacer 10. O sea, ahora tenía que hacer 13 si podía, o por lo menos las 12. ¿Por qué? Porque es que ya no es ponerme más fuerte, o sea, era ponerme más fuerte para poder volver a jugar. Eh, Siempre te dicen, vas a volver más fuerte, ¿no? Es como la frase, pues es verdad, pero a la vez no es tan fácil y no todo el mundo vuelve tan, o sea, tan fuerte porque hay mala suerte, porque hemos conocido mucha gente, yo conozco, ¿no? Millones de jugadores que se han tenido que volver a operar varias veces, otros que han tenido que lesiones al volver pues, de la misma rodilla o musculares, pero así, o sea, puedo nombrarte jugadores ahora mismo que están, ¿no? También te das cuenta que mucha gente se ha roto la rodilla, mucha, 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 y ha vuelto a jugar y está perfecto, y alguno ni lo sabe si ha sido hace 10 años, ¿no? Entonces ves que, oye, que se puede ir. Pero lo que más me transmitieron es tranquilidad, calma, volver un mes antes no me va a hacer mejor jugador y lo importante es volver bien. Y he tenido la suerte, no sé si por toda la tranquilidad, por el gran trabajo que hice y hicieron, de no volver a tener un solo dolor. Es que eso es un milagro, yo creo. O sea, de verdad, porque vuelves y no sé, Yul, que se la rompió después, Yul volvió a tener 2 o 3 lesiones musculares, le dolía, se le hinchaba la rodilla, ahora creo que está perfecto, no ahora, sino ya lleva 2 o 3 años, pero a lo mejor estuvo 2 años jugando que no estaba bien, o sea, bien me refiero al 100%. Yo tuve la suerte de verdad, no, ni una tendinitis, ni una inflamación, nada. Y eso es mucha suerte, ¿no? Mucho trabajo, quizás pues lo hice bien, pero hay gente que haciéndolo bien, pues se le complica, ¿no? Y lógicamente ha sido el momento más duro, porque pasar un año así es difícil, pero siempre digo, si yo pensaba que mis niveles de esfuerzo, trabajo, sacrificio eran estos X, conseguí darme cuenta que yo tenía un poco más, que yo podía dar un poco más, ¿no? Que cuando pensaba que no podía más de 10 pues podía llegar a 12, ¿no? O que cuando pensaba que no podía hacer más, pues podía. Y luego tener calma, porque yo le decía, cuando fui a recuperar al fisio, le decía, no, yo por la mañana, por la tarde, y me dijo, no, no, por la tarde vas a descansar.
sea, es que es igual y lo dicen mucho con el sueño, ¿no? Es que es igual de importante entrenar que descansar. Y esto era un poco igual. O sea, yo las mañanas me las tiraba allí, me podía tirar, pues no sé, 4 o 6 horas, las que fueran, ¿no? Pero es que no por hacer 12 iba a recuperar antes. O sea, tu cuerpo y más una rodilla se tiene que ir acostumbrando. Entonces yo, pues entrenaba prácticamente todas las mañanas y por las tardes a lo mejor tenías que hacer algún ejercicio, pero no entrenaba 4 horas. O sea, esto de decir voy a entrenar 10 horas cada día, no, normalmente no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no asimilas ya y simplemente fatigas y incluso tienes más riesgo de volverte a lesionar. Entonces, pues llevé una vida tranquila, pude seguir estudiando, disfrutar del buen tiempo, disfrutar de la familia y hacer cosas diferentes. También es un año, ¿no? Lo hablaba con Jaime Fernández, que ahora ha vuelto y ha vuelto muy bien. Bueno, volvió el año pasado, el primer año cuesta, el segundo ya mucho mejor este año. Le decía, es un año en el que pues, vas a poder viajar el fin de semana, un fin de semana a lo mejor con tu novia, con tus amigos, que llevas a lo mejor 15 años que no lo puedes hacer. O vas a poder ir a ver el cumple de tu madre. O vas a poder... O sea, hay cosas que, oye, dentro de lo malo, pues tienes que sacar de beneficio, ¿no? De estar lesionado y lo ves. Hay jugadores, Tyson también, que tuve, bueno, que estuve hablando con él cuando se lesionó, que también vino a recuperar un tiempo a Gran Canaria porque le recomendé que estuviera aquí. Pues dices, oye, pues oye, dentro de lo malo hay que sacar también siempre la parte positiva, que siempre, siempre la hay. Ujú. Totalmente. Bueno, además también le pudiste dedicar algo más de tiempo, como decías, ¿no? A los estudios de periodismo, el grado de periodismo, que, si no me equivoco por ahí también empezarías esa segunda titulación, o sea que no solamente una, sino que ya esta segunda titulación de periodismo. Pero yo te quería hablar por el 23 de febrero del 2018, porque ese día debutas contra Bielorrusia, perdón, con la selección absoluta, que hacía menos de un año que habías vuelto de la lesión, ¿no? Por poner un poco en contexto, ¿no? Todo este trabajo de te lesionas en diciembre, vuelves en octubre. Durante esos años, pues al final, por lesión o lo que sea, pues estuviste muy cerca de poder debutar previamente, ¿no? Con la selección, pero pues en este caso anterior por lesión y tal, no pudiste. Si ya entiendo que es especial debutar en la selección absoluta, porque ya estuviste antes en la sub-20, como comentabas, ¿no? Fuisteis plata en el Europeo sub-20 de 2008. Pero si ya entiendo que debutar en la selección absoluta es, pues, vamos, espectacular, es un sueño, ¿no? Hacerlo después de todos estos meses de recuperación y de volver a jugar otra vez, menos de un año, volver a pisar pista en menos de un año, para jugar con la selección en unas ventanas de clasificación para el Mundial 2019, que luego fue el que pudiste jugar también. O sea, si lo ves así un poco con perspectiva, a mí me pareció muy bonito todo, ¿no? Y además ese debut, 4 de 4 en triples, que es lo que decías, ¿no? Tampoco había sido de tirar mucho, pero mira, llegas a ese momento y 4 de 4 en triples, 13 puntos. ¿Qué recuerdas de ese debut? Bueno, con muchísima ilusión, porque además hablas de la recuperación después de la rodilla, pero en noviembre hay unas ventanas en Burgos y no me acuerdo dónde es, que esas sí que eran las primeras ventanas, ahora que me acuerdo, o sea, fueron en noviembre, esas fueron las primeras, que además eran las primeras, pues con todo ese run run, ¿no? Que luego hemos quitado por la gran calidad de los jugadores, ¿no? Porque era, no van a Euroliga, no van a NBA, no sé qué, no sé cuántos, a ver qué pasa. Primera vez que en España, después de muchos años que hay esto, ¿no? En fútbol lo veíamos anualmente, pero en baloncesto no. Entonces había mucho run run, pues España hace 2 partidos buenísimos, pero luego pues había que continuarlo. Yo a esa ventana iba a ir y en Santiago me lesiono en un entrenamiento. Y es como, joder, otra vez, ¿no? Me lesioné un tobillo, creo, y si iba a volver a la selección, y aquí ya seguro, porque creo que me habían llamado. O sea, que no era el rumor de que te comentaba el 2016, ¿no? Iba a ir, pues otra vez. Y bueno, y decir, oye, pues ya llegará tu oportunidad, sí, ya llegará, pero bueno, ¿no? Ya van pasando los años. Entonces, poder ir en febrero, pues fue muy bonito, porque al igual que decía que de pequeño no soñaba como sueño máximo ser jugador profesional, algo de España siempre me ha encantado porque me gusta mucho el deporte, ¿no? Y he visto, pues, yo creo que como muchos de nosotros, ¿no? Que nos aficionamos, yo que sé, a ver waterpolo, balonmano, sobre todo en los mundiales o en las Olimpiadas, ¿no? De España. Deportes que quizás ponen menos en la tele, pero que cuando es España, pues que gracias a la tele también, pues te unes más. Y sobre todo en las Olimpiadas, pues ver el himno, ver a todos los españoles, o sea, no es por un tema de bandera, sino por un tema de decir, joder, es que estás representando a todos el deporte que haces. O sea, me parece algo súper guay, ¿no? Y cuando pude ir a Bielorrusia y jugar y encima me sale el partido que me sale, pues oye, lo hago además con compañeros, Rodrigo San Miguel, creo que estaba en esa, que jugaba conmigo. Bueno, pues creo que es muy bonito, toda la gente apoyando en casa. Y luego, como dices, esas ventanas
nos abrieron, a mí y a unos cuantos, esa gran ventana y oportunidad de darnos a conocer especialmente al seleccionador, a Scariolo, pues para luchar, ¿no? Luchar y ganar un puesto en la absoluta, ¿no? Porque luego había que esperar a todos los NBAs, que en esa época había unos cuantos, a los Euroligas, o sea, que eran muchos más de los que hay ahora. Y bueno, o sea, mi objetivo era meterme en el grupo, ¿no? Poder estar en esa lista de verano. Y yo creo que todo el trabajo que hice en las ventanas de entrenar y de jugar, lo te digo, con peso importante, pues me dio la oportunidad de estar en las de verano y luego en las de verano, pues pelear. Había ahí un huequillo, porque hay jugadores que no les ibas a quitar. O sea, no, bueno, es que no les iba a quitar, no, que se lo merecían, aparte de lo que fuera, ¿no? O sea, me refiero, tú no vas a quitar a Rudy, da igual cómo esté, tú no vas a quitar a Juancho cuando está en la NBA, a Marc, a Ricky, ¿no? A Claver. O sea, pues había ahí un hueco de 3 jugadores, depende un poco la rotación que quisiera llevar, si con más interiores y con más exteriores, y trabajé a tope pues para conseguirlo. Y recuerdo pues cuando al final quedamos, creo que eran 10, 15 o 16, 15, pero Ilimane Diop ya sabía que no iba a ir. Simplemente estaba hasta el final porque Marc Gasol venía de ser campeón de la NBA y los descansos y todo eso de la NBA pues son diferentes. Entonces iba a estar hasta el último día, pero sabía que no iba a ir. Pues quedaban como o sea, 3 puestos o 2 puestos para 4, ¿no? Y al final, pues cuando consigo entrar en esa lista, pues no esperaba lógicamente que fuéramos campeones del mundo, ¿no? Pero ya te digo, o sea, la satisfacción enorme de decir, joder, voy a un gran campeonato, ¿no? Que ya me había encantado y que lo valoraba igual, ¿eh? El ir a la selección, porque yo no diferencio entre ventanas y campeonatos, simplemente lo diferencio en que lo otro es un campeonato internacional, pero jugar por España es igual. Y pues eso, a veces piensas, joder, desde que empecé en las ventanas, cuando estuve a punto y me lesioné, ¿no? Pues todo eso, que muchas veces el día a día pues no te hace, no te da el tiempo de reflexionar y decir, joder, qué guay el camino, otra vez la progresión, otra vez el ir despacio y el tener un poco de paciencia cuando las cosas no salieron bien, ¿no? Ha tenido un premio. Y si te vas 2 meses más tarde, a 15 de septiembre por ahí, y dices, joder, que ahora somos campeones del mundo, después de todos estos pasos, después de empezar en Bielorrusia, dices, pues, pues vale, sí merecía la pena. No lo dudaba, pero ahora pues todavía lo reafirmo todavía más. Es que fue justo la última temporada en el Iberostar Tenerife, que además fue la mejor temporada, viendo números y tal, en cuanto a minutos y puntos por partido, valoración. Yo creo que si no la mejor temporada que has tenido en ACB, quitando a lo mejor esta que te lesionaste, si no la mejor, de las mejores, ¿no? Y bueno, el regalo ese de regalo merecido del Campeonato del Mundo, que fuisteis tú, Xavi Rabaseda y Kino Colom, los tres que de las Sí, ventanas. especialmente las ventanas. Luego estaba Piero Oriola también, pero está en el Barça, que había ido a alguna ventana. Luego estaba Juancho, que estaba en NBA, pero había venido también a una ventana de verano. Y ya está. Los demás no habían venido nunca, creo. En la de verano sí que vino Chacho, vino, ya te digo, Juancho, Piero Oriola. Ahí se colaron 3 o 4, pero realmente pues el otro era pues Ricky Rubio, Yul, Margasol, Claver, Rudy. Bueno, esos que no habían venido porque no habían podido todavía. ¿Qué se siente cuando ves levantar la copa? Pues no sé, yo creo que no lo, o sea, no se siente nada. Estás tan lleno de emociones y de sentimientos por todos lados que es difícil sacar uno en concreto, ¿no? Pero es no sé, un mirar al cielo, pero por mirar para arriba, no por nada especial y decir, joder, yo creo que a mí me vino todo, o sea, toda la cabeza pues desde que pequeño, ya te he dicho, tocaba el violín y jugaba al rugby hasta el final, ¿no? A todas las lesiones, a la gente que ha estado conmigo, pero no a la gente, o sea, lo digo como, oye, gracias, no, no, o sea, pues ya te digo, a mis padres que apostaron por recogerme, llevarme, etcétera, etcétera, a mis amigos, pues un poco todo, y a los entrenadores que por amor al arte y por relación conmigo, pues entrenadores, fisios, etcétera, pues no apostaron por mí, digo, sino trabajaron conmigo, ¿no? Y lo que eso me ha supuesto, porque para mí el trabajo muchas veces no es solo lo que aprendes, sino también el camino que llevo con ellos, ¿no? Digo, no solo lo que aprendes a nivel deportivo, sino pues los valores, el no rendirte, o sea, a mí me han enseñado a no rendirme, y es verdad, o sea, no me he rendido nunca, yo he tenido momentos feos y tristes y injustos, pero nunca me he rendido, ¿no? Y ha sido algo importante, y hay jugadores que, oye, sí se han rendido en algún momento, pero tampoco pasa nada. O sea, no hay que ser tampoco de hierro y decir, oye, yo soy un superhéroe, ¿no? Porque tenemos emociones y hay momentos, como ya lo hemos visto alguna vez últimamente, de gente que no puede más. Y tampoco pasa nada. Simplemente, pues, oye,
ayuda para poder superar ese momento y ya está. Entonces es un poco ese cúmulo de emociones de decir, joder, estoy aquí, ¿no? Y quizás también de no ser consciente de lo que supone, por lo que te digo, no sé cuándo volveremos a ser campeones de España. Cuando llegas a España y ves, bueno, ya en las semifinales, la semifinal fue el partido más brutal, yo creo que he estado. Yo no jugué, pero casi me muero en el banquillo. Y luego hay un documental de Amazon, creo que es de la familia, se llama, y ponen bastante el partido. Ya no me acordaba cómo había sido, o sea, lo teníamos más que perdido. Y dices, es que eso hubiera cambiado todo, porque es que, vale, bronce es muy guay, me estarías haciendo la misma entrevista, pero ser campeón, pues oye, no es lo mismo que ser tercero o ser segundo, ¿no? Y es así injusto, pero el primero es como el que te acuerdas mucho más, ¿no? Y está perdidísimo, o sea. Tienen 2 tiros para ganar. Marc Gasol mete 4 tiros libres en los últimos segundos que no los mete nadie al final. O sea, que es que yo he visto fallar a los mejores tiradores de tiros libres. Marc Gasol había hecho un torneo regulero, yo creo que porque estaba agotado, y se marca una semifinal de, no sé, fueron 30 y algo puntos al final, antológica. Australia tiene un equipo alucinante, porque tiene un equipazo, ¿no? Y ese partido fue un viernes a la hora de comer en España, y recuerdo millones de mensajes, o sea, ya te digo, gente que no sé ni quién es, a través del delegado que se llama Alberto en ese momento, que es de Granada, de nuestros compañeros de mi móvil, o sea, gente en hospitales, en colegios, o sea, un apoyo que de verdad, ojalá lo tuviéramos más en el baloncesto, pero no existe, ¿no? Existe en el fútbol y existe quizás en el Real Madrid y en el Barça algo en baloncesto, pero ni en eso, ¿no? Sobre todo en fútbol. Y ver esos colegios, amigos que se juntaban con sus familias, joder, dices, joder, qué guay, ¿no? Y luego ya, pues la final fue mucho más relajada. Es una final, estás igual de nervioso, ¿no? Porque quieres ganar, lógicamente, pero al final ganamos de 16, 17. Y cuando vuelves a España y ves, pues ya te digo, ya no solo el recibimiento que nos reciben en Barajas, pues todos los trabajadores, que hay gente esperándonos a la salida, de verdad, es que eso, a lo mejor hay un jugador de baloncesto, poquitos que lo han vivido alguna vez. En fútbol, lógicamente, algunos lo han vivido, pero es que en baloncesto es imposible, ¿no? Vivir esto a tal tamaño. Yo en el Canarias gané la Champions y lo celebramos en La Laguna y fuimos a la plaza del ayuntamiento y fue genial y cada uno es diferente. Pero claro, es que aquí estás hablando en Madrid, te recibe el rey, te recibe el presidente del gobierno y luego vas por la Gran Vía, por la Castellana, en un autobús de 2 pisos, con gente por todos lados, dices, o sea, es que todavía no eres, o sea, cuando enseño fotos alguna vez que me preguntan, dices, es que esto es alucinante. Llegas a Colón, en Colón no cabía un alfiler. Estaba llenísimo el escenario. Y dices, joder, lo que hemos impactado, ¿no? Y yo he tenido la suerte, pues que en Canarias al final es un nicho relativamente pequeño, he jugado tantos años que me conocen mucha gente, y por la calle y por todos lados. En Madrid no, ¿no? Y en Madrid el baloncesto, pues al final hay 6 millones de personas y no hay tantas que sigan el baloncesto, ¿no? Tienes que llevar muchos años o ser muy reconocido para que te conozcan. Pues en ese mes, recuerdo ir, te conocía todo el mundo. Que no es algo que me guste, pero digo para que veas el impacto y la repercusión que tuvo, ¿no? Porque al final estábamos en boca de todos, en un mes en el que no había fútbol, el mes de septiembre, o no, bueno, había liga, pero no fútbol a nivel grande, y el impacto que tuvo, pues muchas veces me preguntan, yo creo que no somos conscientes o no éramos conscientes de la repercusión que tuvo y de lo importante que era ser campeón del mundo, ¿no? Que se me ponen los pelos de punta solo de escucharte, madre mía. Es que claro, es verdad que venía de un Mar campeón, Ricky a un nivel brutal, o sea, habían varios que. Pero yo no sé si todo el mundo. O sea, yo creo que la gran mayoría nos. Todo esto no lo he dicho, es que nadie esperaba que fuéramos campeones, ¿no? Claro, Cuando esperábamos un buen torneo, en pero. los torneos anteriores era como, vamos a conseguir medalla. ¿Por qué? Porque en los últimos 16 torneos hemos ido al podium en 14, ¿no? Pero en este, que ya sin Pau Gasol, que estaba lesionado, por los equipos que había, es que tú veías Serbia, buscas la lista de Serbia ahora mismo y dices, ¿cómo ganamos a Serbia? O miras Italia, que era un pelín más flojo que Serbia, pero dices, es que era el mejor momento de Bellinelli, de Gallinari, etcétera. Tú veías, y claro, al final, pues la mitad de nosotros no teníamos experiencia a nivel internacional, ¿no? Tú veías Estados Unidos, Tatum, Donovan Mitchell, Kemba Walker, Middleton, dices, madre mía. Tú ves Francia, tú ves Australia con Patty Mills que metía 30 puntos por, ¿sabes? Y dices, vaya equipos, o sea, alucinantes. Pues mira, pues recuerdo una charla en la que Scariolo nos puso ahí como un poco las opiniones de periodistas, creo que eran, o de teóricos analistas, y no sé si estábamos el 7 el 8 bueno, no salíamos. O sea, en los top 5 no salíamos. 7 8 ¿no? Y no fue un poco como para picar, también para decir, oye, o sea, este es el nivel que nos ponen y este es probablemente el nivel que tengamos. O sea, haciendo las cosas normal, tenemos que hacerlas excelentes para poder ir poco a poco, ¿no?
Yo creo que al final es bonito, al final es un poco también como todo esto que te he ido diciendo, de ir poco a poco, de ir tranquilo, de nunca destacar por encima de todo, y así fue un poco como nos metimos, ¿no? En fase de grupos relativamente fácil, pero jugando regular, ¿no? De resultados, Irán, no me acuerdo de Puerto Rico creo que era, y no me acuerdo del otro. O sea, equipos relativamente fáciles, pero bueno, ciertas críticas, porque oye, no ganáis de 20 tal, también, ya te digo, primer torneo en el que no venía pues Pau Gasol, etcétera, etcétera. Y luego nosotros teníamos todo enfocado a la segunda fase, que eran como unos octavos de final, que es un grupo, pero en el fondo eran octavos de final Serbia-Italia. O sea, todo, luego cuando lo hicimos, te das cuenta que toda la pretemporada y todos los partidos del grupo importaban lógicamente, pero estaban pensados, o sea, de todo el trabajo, las defensas y tal, estaban pensados para esos 2 días. Porque sin menospreciar a nadie, ellos sabían que íbamos a ganar los primeros partidos. Incluso perdiendo uno pasabas igual, creo. Entonces, ese era el cruce, o sea, ese era el cruce, porque era Serbia e Italia, es que era un plantillón. Entonces, todos los trabajos que hicimos, 4-1, cajas, o sea, sobre todo a nivel defensivo, estaba pensado en defender a Jokic, en defender a Bogdanovic, a Bellinelli, o sea, estaba basado en eso y nos salió unas defensas, Claver se salió. Entendías muy bien luego desde dentro por qué Claver era tan importante, ¿no? Si es que no lo entendías antes, que muchas veces ha sido criticado la selección y tal, y que es que da igual meter 0 puntos o 2, porque a veces o sea, ya había otros que meten 20, ¿no? Y veías ese labor de decir, oye, es que mides 2-4 y ocupas media pista y nadie ve el hueco ahí. Y nos salió 2 partidos pues geniales, otros con otros problemas, que son cosas que suelen pasar en los torneos, ¿no? Que si egos, que si... Pues ahora, a ver, hay selecciones que dices, es que esto es como van a jugar juntos. O sea, tú ves Francia y dices, madre mía, ¿dónde metes a los 30 NBAs que tienen? Bueno, 30 es un decir, pero 12 sí tienen. Más los de Europa que son los mejores, ¿no? Que tiene a Okobo, a Strassel, a no sé quién, a Yabusele, al otro. Dices, madre mía, ¿no? Pues eso es un poco el gestionar. Pues Serbia era un poco esto, ¿no? ¿Dónde metes todas estas estrellas? Cómo juega Misic con el otro, ¿sabes? Y aquí en España, pues entendiendo muy bien los roles, cada uno tenía claro lo suyo. Yo creo que el grupo por encima de todo, por lo menos eso era lo que a mí me parecía que transmitíamos y lo que teníamos. Oye, que no juegas hoy, pues no juegas, pero das todo lo que puedas el minuto que juegues o en el banquillo. Y así, pues poco a poco, con un poco de suerte también, como siempre, ya te digo, esa semifinal mágica contra Australia, pues nos plantamos en la final y pudimos ganar a Argentina, que también hizo un torneo pues parecido, sin ser nada favorita, pero con un escola mágico con 40 años que se salió, que hubiera sido el MVP si ganan, pero fue Ricky, pues también se plantaron una final inesperada. Voy a seguir avanzando con la trayectoria porque es que con esto podríamos estar para un episodio nuevo. Después de tu etapa en el CB Canarias, estuviste 2 años más en Gran Canaria y después, en la 21-22, decides pues volver, digamos, a casa, ¿no? Un poco de donde saliste, a Estudiantes en Leboro. ¿Tenías claro que después de, que no sé cuántas temporadas fueron, 15, 14 en ACB, querías dar ese paso, digamos, atrás, ¿no? No atrás en cuanto a, pues, a nivel profesional, pero sí en cuanto a categoría, ¿no? Digamos, pues bajar a Leboro para pues, ayudar a estudiantes en un proyecto que, bueno, estaba diseñado y pensado para intentar volver a la categoría, ¿no? Volver a ACB. ¿Cómo surge esta oportunidad? ¿Lo tenías claro que querías volver a estudiantes? No, no, para nada, claro. Eran 15 años en ACB, yo quería seguir en ACB, pero bueno, tenía que salir de Canarias porque cambiaba un poco la estructura y llegó todo este bloque nuevo, o gran parte nuevo que ahora ha estado dominando con Marceliño, Sermadini, etcétera. Tenía que salir de allí, fui a Gran Canaria, ahí estuve los 2 años y bueno, en Gran Canaria acabé bien, pero bueno, no tuve el mejor feeling con entrenador y director deportivo, entonces salgo de Gran Canaria. Tenía opciones de ir a CB, pero bueno, se dio la circunstancia de que Estudiantes bajó y pues, me entró el venazo de querer ayudarles e ir. Quizás ahora, con el tiempo, sí creo que fue un error a nivel de que mi carrera podía haber sido más larga, ¿eh? No un error de que me arrepienta ni nada, pero sí que estoy seguro que yo hubiera jugado más años si me hubiera quedado en Murcia, en Bilbao, en Burgos, donde a lo mejor podía haber ido, o en Zaragoza, algún equipo así, que había mostrado cierto interés, porque sé que por mi físico, por mi forma de jugar y entender, yo seguiría jugando, pues no sé si hoy, pero el año pasado seguro. Pero bueno, decidí hacer eso, decidí
Pues perder un poco de dinero, volver a casa, había muchas cosas, pues llevar a mi familia, que ya tenía dos hijos canarios y una mujer canaria, a Madrid, a donde yo había vivido, prácticamente al mismo barrio, Alcobendas, a la misma ciudad. Y ayudar, sinceramente, pensé que íbamos a subir, por eso iba, ¿no? Bueno, no por sobrado, sino porque, oye, íbamos a hacer un buen equipo, yo ponía toda mi ilusión y bueno, pues ya te digo, dejando de lado, o sea, dejando un poco la puerta CB, sabiendo que el riesgo de bajar al Eporo, que me lo habían dicho, que es verdad que a veces no lo quieres pensar, es que cuando bajas, prácticamente subir es prácticamente imposible. No subir a CB, sino subir como jugador de nuevo, ¿no? Porque como que ya te ponen en ese nivel y ahora es más fácil quizás porque faltan españoles, por el tema de Estados Unidos y porque cada vez hay menos. Pero antes, bueno, antes, hace 5 años todavía quedaban algunos y cuesta, ¿no? O sea, costaba un poquito más. Y así fue. Y un año difícil, muy bonito, porque no, ya te digo que no me arrepiento, encantado de jugar, pero difícil porque todavía estaban restos del COVID, un poco. Yo ese verano, esa Navidad cojo el COVID, lo cogemos varios. O sea, después de coger el COVID en Navidad, tengo la primera lesión muscular de mi vida al 90% por culpa del COVID, de gemelo. Durante el año también en un partido en Valladolid me meten el dedo en el ojo, casi pierdo visión, tengo que jugar un mes con gafas, que ahí hay fotos con gafas que molan mucho. Digo, ahora podía seguir llevándolas. O sea, en mí, estoy hablando ahora mío, ¿eh? Se dan estas circunstancias, aunque creo que no hago un mal año. Jugamos, recuerdo un partidazo contra Girona, que aparece Margasol como dueño con oferta de Golden State, rechaza Golden State para fichar en Girona, imagínate el nivel. Bueno, para fichar en Girona, para jugar en su club. Y le ganamos en casa. Jugamos en la Copa, ganamos a Granada la Copa en casa, muy divertido, pero perdemos el partido clave de Liga. Y luego nos plantamos en Granada, lo hace mejor, y nos plantamos en una Final Four que iba a ser en Madrid y que con la entrada de Margasol, etcétera, etcétera, pues se la llevan a Girona, ¿no? Y nos ganan en la final por 4 puntos, un partido igualado en el que no jugamos muy bien como equipo. Y yo creo que en otras circunstancias en Madrid hubiéramos subido. Pero bueno, esto ya son cosas del este y desde ese día hasta hoy, pues todavía no se ha conseguido subir, ¿no? Y este era por mi lado, y digo, o sea, en mi parte, año complicado porque fichamos a Edwin Jackson, que ahora mismo sigue jugando a la Euroliga, y se nos rompe el isquio cuando mejor está, volviendo una lesión de la mano en enero en Oviedo, el isquio 6 meses. Y Daryl Poirier, que era el pívot teóricamente titular, al que habíamos fichado como mejor jugador, se rompe el Aquiles a principio de temporada. O sea, estás hablando que los dos mejores jugadores del equipo, que uno está en Euroliga y el otro juega en la Liga Francesa después, se nos lesionan de larga duración. Y claro, no son excusas, ¿eh? Porque hay que estar preparado para todo, pero condicionan mucho la temporada, ¿no? Oye, porque eran buenos jugadores. Y sobre todo de Win Jackson, más que Poirier, para mí, estaba ya cogiendo el nivel, que es que Win Jackson había casi MVP de la liga. Y venía de una lesión de mano, se había quedado un poco porque la habían tratado bien para recuperarse la mano y ya estaba empezando a funcionar. Y esos jugadores en la Leporo son determinantes, jugadores que no se arrugan, que no tienen miedo y que son anotadores, ¿no? Para esas defensas a veces que hay, bueno, en primera FEP ahora, más amarrateguis, ¿sabes? Más de te dejo tirar a ver si hay suerte hoy, que las vivimos mucho, pues con este tipo de jugadores o con un par de estos, pues se soluciona un poco más fácil. Pero bueno, así fueron las cosas. Y luego, como te digo, para mí se equivocan cambiando a todo el equipo. Las últimas gestiones pues no son las mejores desde mi punto de vista y decían prácticamente cambiar a todos pensando a lo mejor que el segundo año iba a ser y así están en el cuarto o quinto y mira que quiero que suban, pero no es así, no se hacen los proyectos y sale Felipe Dos Anjos, que ahora lo han vuelto a querer y que jugó 2 o 3 años en ACB, luego con Andorra, sale Johnny D que sube con Andorra, salgo yo que subo en Francia, sale Jackson que se va a la Euroliga, o sea, dices, o sea, si hubieras tenido un poco de paciencia, tenías un equipazo cambiando 2 o 3 cosas, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Y un año, pues oye, volví a Madrid, lo decidí yo y lo tenía que asumir, así son las consecuencias y no me arrepiento y encantado de poder ayudarles y les sigo apoyando y les sigo animando. Pero bueno, si dices, oye, pues hubieras cambiado algo, no sé si lo hubiera cambiado, ya te digo, lo he dicho antes, sí sé que hubiera, o sea, que mi carrera a partir de ese momento fue de una forma y hubiera sido otra totalmente, estoy seguro que hubiera seguido en ACB tiempo, pero que después de pasar por LE, pues volver a ACB era más complicado. Y podía haber vuelto quizás a algún equipo, eh, pero ya estaba mi familia en Madrid, no me quería ir. O sea, no sé, no se iban a ir ellos. Mi hijo había entrado en el cole en el que yo iba. O sea, ya unas circunstancias personales me hacían, pues oye, que la vida
es otra también y que el camino es otro. Entonces, pues decido esperar, estoy un poco en Fuenlabrada, pero más bien, pues las cosas ahí sí que eran un caos. Fuenlabrada, de entrenador, de jugadores, de cambios, de vamos a poner a los jóvenes que no tenían el nivel. Bueno, yo estoy ahí un poco temporal y en enero decido irme y me voy a lo que no siempre había soñado, pero siempre me había hecho mucha ilusión, que es jugar en el extranjero. ¿Por qué no me había ido? Pues porque jugando al nivel que estaba jugando tantos minutos y en Canarias, ¿a dónde me iba? O sea, ya me tenían que llamar los Lakers. O sea, porque en Europa he tenido momentos para poder irme, ¿no? Pero porque alguna vez decía, oye, pero en Europa no me llama nadie, ¿no? Y dice, sí, te llaman, pero te llaman en Alemania, te llaman en Italia, pero es que vas a ganar lo mismo, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, parecido, no, no, nadie te triplica el sueldo, esas cosas pasan muy poco, aunque a veces lo oigamos y vas a vivir peor en un principio. O sea, es que aquí eres, o sea, aquí estás muy bien, ¿no? Entonces, era verdad. Pues se dio la circunstancia de poder irme a Francia, a Saint-Quentin en español, Saint-Quentin en francés, al norte de París, un sitio precioso, un sitio muy pequeñito, pero o sea, no es que me cambiara la vida, pero es que me ha marcado. O sea, me marcó porque fue en 4 meses o 5 meses mágicos, salió todo genial. Me he hecho, o sea, conocí gente estupenda, bueno, no sé, o sea, fue todo perfecto. Un sitio pequeño que no subía en 42 años, jugué muy bien, ayudé a jugadores como Melvin Ayansa, que ahora está drafteado y juega en Asbel, que compartíamos puesto pues, a crecer. Subimos directos, entonces acabo un mes antes de lo que tenía pensado para volver a casa con la familia. Subir directo allí fue la leche, nos lo pasamos increíble, la región del champán, aprendí a beber champán. eh, Me aficioné a la liga francesa. El entrenador, Julian, es un crack. Ahora mismo es el entrenador, o sea, ha hecho un milagro con San Quintín. Ahora digo el milagro. Ahora está en Nanterre, va tercero. Me parece un entrenador top. Está el seleccionador de Bélgica. Y haces contactos y te aficionas a una liga, pues que creo que está muy bien. Que me ayuda ahora, no sé para, o sea, digo, no sé para qué, no trabajo en nada de scouting, nada, pero conozco un mogollón de jugadores franceses, veo mucho de la liga francesa, sigo mucho al equipo, me tienen mucho cariño, me dicen que vuelva a la mínima. Y bueno, pues esa puerta que te has abierto, ¿no? Y ese conocimiento, el repaso un poco del francés, lo llegué a hablar porque yo lo hablaba en el colegio un poco, lo aprendí, pues oye, ya se me ha olvidado porque lo he dejado de hablar. Pero bueno, esa experiencia, ¿no? De volver a vivir solo, eché de menos a la familia, pero al ser París, pues pudieron venir. Y ya te digo, duró poco, o bueno, o menos de lo esperado, porque subí a primera, o sea, subí directo y tenía que acabar un 15 de junio y acabé un 15 de mayo. Pues la alegría era triple. Y luego de verdad que o sea, fui muy, muy, muy feliz. No sé si por el momento que era, después de unos meses malos en el que estaba esperando equipo, que en Fuenlabrada salió todo muy mal y un desastre. Pero, joder, me encantó jugar la liga. Es verdad que yo era como el español, ¿no? Al principio era el español campeón del mundo y ahí valoras un poco, ¿no? Ese era como mi apellido, ¿no? Al principio. Ya Javier Verá, claro, no me conocen de nada, imagínate allí. Pero bueno, ya me van viendo como juego, un juego muy distinto al que se juega en Francia. Yo soy mucho menos físico que los animales que me ponían para defender. Pero bueno, el entrenador me conocía, hablaba español, había hablado con Albisí y me entendió, que eso es clave para irte, y me daba esa ventana en mi juego, ¿no? Y claro, era un juego, pues yo era capaz, como he dicho al principio, de jugar bloqueo directo midiendo 2 metros y de jugar al poste bajo. Entonces rompí un poco ese estereotipo a lo mejor del jugador francés que hay en segunda división, muy físico, con menos lectura y ayudé muchísimo al equipo y conocí jugadores ahora, pues algunos muy buenos que están incluso Matisse, un pívot que está en la selección francesa ahora mismo, que juega en Nanterre, Melvin Ayansa, que está en Asbel, que está drafteado, alguno que está en la selección belga, alguno que está jugando por ahí, y esa experiencia de abrir, que quizás después de tantos años, pues era un experto, soy un experto de la CB, pero del baloncesto europeo, quitando un poco Basketball Champions League y Euroliga, pues era un poco menos, ¿no? Y es algo que hablo maravillas porque me encantó. Y quizás por el tiempo, a lo mejor si hubiera estado 2 años, te hubiera dicho, oye, es que estoy en un pueblo de no sé cuántos habitantes, 30.000 40.000 habitantes y estoy hasta el gorro, ¿no? De que a las 7 esté todo cerrado, pero en esos 4 meses, o sea, era todo mágico, o fue todo mágico. Claro, es que al final llega esa experiencia ahí en un momento clave, a lo mejor de tu carrera profesional que necesitabas, ¿no? Precisamente justo eso que decías. Y a veces Eh, enseñarte también algo nuevo, algo, oye, nadie sabe cómo eres, ¿sabes? Como voy a empezar de cero otra vez a tope, tengo que dar el máximo, no me puedo relajar, que a veces cuando llevas muchos años también te relajas y encima cada día conociendo al equipo de nuevo, ¿no? Porque el scouting, por ejemplo, pues aquí yo juego contra el Manresa y me sé a todos, ¿no? Pero allí jugaba contra pues Antibes o contra el que sea Salón y no conozco a nadie, ¿no? Y decir, ostras, aquí está. Recuerdo jugar contra Yelaval
antes de que le diera el problema que creo que tuvo, no sé si fue un ictus o no sé qué problema, un derrame, y le pedí la camiseta, porque a Yelabal yo le veía cuando jugaba en el Real Madrid, yo era de la cantera y él jugaba en el Real Madrid y como que me hizo ilusión. Y a través de un compañero le digo, oye, mira, le conté, él se acordaba de, lógicamente, la etapa del Madrid, etcétera, etcétera. Y le pedí la camiseta y la tengo aquí en casa firmada del salón de Yelaval. No soy muy fanático y tal, pero bueno, me hacía ilusión más que, oye, la necesito, ¿no? Y me la regaló. Y luego estaba Forés, por ejemplo, era el entrenador de un equipo del sur, ahora no me acuerdo, Laurent Forés, el alero del Baskonia, que me encantaba. Cuando era pequeño tenía una foto firmada suya, un autógrafo, porque me gustaba mucho Forés, me gustaba mucho Spiel, me gustaba mucho Forés del Baskonia. Y también se lo dije y me saqué una foto con él. Bueno, ya te digo, era como todo experiencias nuevas, ¿no? Y lo disfruté muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Eh, Tienes, como he dicho al inicio, también experiencia en competiciones 3x3, fuiste selección nacional 3x3 que fue al preolímpico, ¿no? De 2024 ahí en Hungría. Eh, Voy a dejar, aunque me sabe súper mal, pero voy a dejar un poco de lado esta experiencia 3x3 porque no quiero robarte mucho más tiempo. Pero sí que si miro este año, el 2023, que después del ascenso, ¿no? De ganar y ascender directamente con el San Quintín, si te pones a mirar tu trayectoria profesional fuera de las pistas, yo digo, hostia, es que 2023 fue el año clave. O sea, 2023 empiezas como comentarista en Radio Nacional de España, ¿no? Retransmitiendo el Mundial de 2023, que luego también hiciste el Europeo de 2025, bueno, Copa del Rey de Málaga, que puede ser, ¿no? De Gran Canaria también en 25. Y empiezas también después en septiembre en Movistar Plus, que es donde ahora todavía estás como comentarista. Mm, Esta faceta, obviamente, ya preparada, ¿no? Porque, como habíamos dicho antes, estuviste formándote con el grado de periodismo. ¿Era algo que tenías muy, muy, muy claro? Entiendo que era una opción que te gustaba, porque para eso pues, te formaste, ¿no? Y estudiaste el grado. Pero ¿tenías muy claro que si salía la oportunidad era algo a lo que pues querías dedicarte? No, no, no tenía ni idea y además no me pensaba retirar en un principio. Yo estudio periodismo porque me gustaba escribir, porque no o sea, porque ya he dicho, una cosa era para tener estudios y otra cosa porque los estudios para mí han sido también una segunda salida, ¿no? De mentalidad, de cuando las cosas van bien y mal, olvidarlas y decir, oye, ahora me toca estar aquí centrado, ¿no? Y me gustaba escribir, creo que una carrera algo más sencilla que administración y dirección de empresas por el tema de los números, o sea, más sencilla de hacer sin tener a lo mejor un profesor o tener que ver números, me meto en ella sin pensar en que iba a ser eh, comentarista, ¿no? Y sí que es verdad que alguna vez en broma, pues hay muchos comentaristas que han sido jugadores, ¿no? De fútbol y baloncesto y alguno dice el intrusismo, ¿no? Porque no sois periodistas, pues yo decía, ahora a ver quién me llama intrusista porque soy igual que ellos, ¿no? Tengo la misma carrera y puedo estar aquí y aparte le añado que soy jugador, ¿no? Pero me llaman cuando yo estoy pensando si volver a hacer un año igual que el de Francia, de a lo mejor esperar y que me salga una oportunidad fuera. Entonces, dudo que, o sea, para que veas si me lo planteaba o no, planteo el decir, oye, ¿puedo ser comentarista y luego volver a jugar? Y digo, bueno, pues sí puede ser, ¿no? Porque yo puedo seguir entrenando, etcétera, pero también pienso, la gente ya me va a ver, la gente me da igual, pero digo, la gente del baloncesto me va a ver un poco pues tengo que a ver qué muestro, porque si no parece ya que estás dando el paso a retirarte, ¿no? Entonces, bueno, al principio empiezo pensando eso, pero al poco tiempo, además, me ofrecen trabajar también en una empresa que trabaja ahora de educación y deporte, ISS, European School of Sports, para intentar ayudar a la gente que estudia y juega a la vez. Entonces, bueno, ya van saliendo como más cosas, todo esto sin quererlo, ¿no? O sea, sin decir, oye, me he retirado, pues ya te digo, anuncio que me retiro casi hace unos meses, también por pereza de hacer el vídeo, etcétera, etcétera. Pero como que ya me va comiendo otra parte que me he ido trabajando, que era la parte pues, laboral, gracias a los estudios, y ya un momento que aparece el 3x3. Por eso digo de decir, oye, voy a intentar ir a París, que las Olimpiadas es lo único que me falta en mi vida ir, pero todavía me queda tiempo, no como jugador, pero puedo ir de muchas otras cosas, así que ir de algo. Y entonces digo, pues mira, creo que se acabó. O sea, no lo anuncio ni nada, pero ya está. O sea, estoy en la tele, por la mañana voy a un sitio. Yo seguía entrenando. Voy a intentar el 3x3. Fui al preolímpico, nos quedamos en cuartos o sea, en una modalidad que España, pues ahora está un poco más desarrollada, pero está lejos de las potencias mundiales. Hacemos un torneo magnífico, me lo paso increíble, porque es un 3x3, ya hablaremos otro día, pero es un deporte también muy bonito. Y entonces ya como que un poco o sea, me ha ido comiendo las cosas sin yo quererlo, ¿no? Y entonces el retiro llega un poco pues por todas estas cosas de decir, oye, pues qué suerte tengo que me ha llamado Movistar, que puedo hacer todos los partidos de ACB,
Pero bueno, pues lo tengo que dejar sabiendo que yo no me quería ir de Madrid, que era muy difícil, ¿no? Siempre he tenido ese pero al final, bueno, ese pero querido, desde tener tres hijos preciosos, de decir, oye, quiero estar con ellos, ¿no? Los tengo para estar con ellos y tengo la suerte que por ahora puedo estar, ¿no? Y si me voy, pues que sean unos meses temporales y ya está. Entonces ya al final decía, mira, ya está. El 3x3 tiene que no hay que concentrarse, se concentra en 3 días y se juega otros tres, te vas seis, más o menos, ¿no? Hablando mal y pronto. Entonces por eso se da un poco esa circunstancia y a partir de ahí, pues empiezan a salir otras cosas y digo, bueno, me sigo gustando, sigo entrenando cuando puedo, voy alguna vez con Alcobendas a entrenar, me han ofrecido jugar aquí en Tercera FEP y tal, pero bueno, tengo otras prioridades ahora mismo y tú también me has dicho, ¿no? Ocupar los fines en eso, pues oye, ya los ocupaba con la tele, pero porque era trabajo, ahora lo ocupo entre semana con la Euroliga. Tengo fines libres este año por primera vez en 30 años y es algo que estoy valorando mucho. Me metí en un máster porque no podía estar tranquilo, un MBA de la Liga de Fútbol de Gestión Deportiva, lo acabo de acabar, o sea, desde octubre realmente tengo los fines libres y es algo que mi familia ya necesitaba, que mis hijos que empiezan pues a ser más mayores querían compartir conmigo y este año es así, veremos el año que viene, veremos si en 3 meses estoy diciendo que tengo algo en los findes, porque es verdad que el deporte son findes y los clubes son findes y si quiero trabajar en deporte, que es lo que me gusta y en baloncesto, pues tendré que tenerlos ocupados, pero este descansito pues me ayuda mucho y sobre todo que hago la Euroliga, que es una liga estupenda que me encanta y que luego durante, como he empezado, pues al final por las mañanas trabajo como una persona normal igual o lo intento y luego disfruto mucho haciendo Euroliga. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí te voy a lanzar la pregunta del invitado anterior, que fue Javier Gancedo, periodista. Entre periodistas va la cosa, ¿no? Oiga, de vez en cuando le escribo algunos datos ahí de, oye, ¿cómo va este? ¿Este es récord o no es récord? Claro, es que si hay algún especialista en Euroliga en España, es Javier. Estamos en la Euroliga. Eso es. Y su pregunta, sin saber que ibas a ser tú, era ¿dónde te ves dentro de 10 años? Dentro de 10 años, a ver cuántos tengo, pues no lo sé, porque me preguntan, ¿no? Ahora te digo, trabajo como en muchas cosas así o van saliendo proyectos, pero no tengo algo fijo, ¿no? Fijo, fijo, fijo. Y en 10 años me veo parecido, porque algo que tengo que es lo que más me gusta, que es mi campus, en verano ya 1.300 niños, ya es una pasada, tengo 5 semanas. Me lo imagino igual o más grande si es posible, no sé si me queda la energía, supongo que sí. Entonces eso es principal y seguir haciendo proyectos que me permitan pues, poder disfrutar de mis hijos, de mi vida, pero sí que me veo algo más metido en algo del baloncesto, o sea, no sé si en un club si director deportivo, o sea, general o en una o sea, o en algo más grande que un club, me refiero, federación, asociación, algo más así, pero, o sea, con todo el aprendizaje, ya sea de lo que he estudiado, más lo que estoy viviendo, más lo que he vivido, pues algo más metido, ¿no? Porque ahora pues ayudo en ciertas cosas, la Mad Cup también, un torneo precioso de baloncesto, pero bueno, ya te digo, algo más metido y disfrutando la vida que lo estoy haciendo y espero seguir haciéndolo dentro de 10 años, sinceramente, porque lo he disfrutado siempre, ya lo he dicho desde el principio, mi padre y mi hijo disfruta jugando al baloncesto, lo sigo haciendo, aunque pues ahora he jugado un torneo de 3x3 he vuelto, llevo lunes y martes, me duele todo, o sea, me duele todo, pero lo he disfrutado muchísimo con Valencia Basket. Y lo sigo haciendo. Entonces, quiero seguir disfrutando otras cosas que no sean el baloncesto y es lo que intento. Qué bueno. Pues ahora te toca a ti. Tienes que lanzar la pregunta para el siguiente invitado o invitada. Yo, si va todo como debería, sé quién es, pero claro, no te puedo decir. No lo puedo decir, pero bueno, a mí me va a dar igual. Yo lo voy a hacer igual, sin saber. Pero bueno, ahora que hemos hablado de estudios y de esta parte de estudiar y jugar, no sé si el invitado o invitada tendrá estudios o ha podido compatibilizar o lo que sea, o es más mayor, pero sí quería que nos cuente él por qué para él es importante estudiar y jugar, o sea, compatibilizar los estudios con el baloncesto, si es que es fan del baloncesto, que suponemos que con Café con B todos lo son. ¿Por qué él lo considera importante? Y si ha estudiado, pues qué le ha supuesto a él o en qué le ha ayudado. Muy bien. Si es quien debería ser, va a dar para un rato. Sí, sí, sí. Va a estar muy bien. Pues ahora, para ir cerrando, te voy a pedir tu recomendación de un libro y una serie o una película. Pues a ver, libros he leído bastante, últimamente he leído muy poco con el máster y tal, pero bueno, siempre recomiendas, o sea, siempre sueles decir algo de lo que has visto últimamente, ¿no? Porque es como lo más reciente, pero
me gusta mucho, que lo he leído hace mucho, la autobiografía de Agassi, Open, ¿no? Ahora que hemos hecho un repaso a la carrera, pues la mía ha sido muy bonita y he tenido mucha suerte y un apoyo estupendo. Y hemos hablado de algo malo, poquito, ha habido algunas cosas malas también que no hemos hablado, pero esa lesión, ¿no? Pero es que la autobiografía de Agassi es otro, o sea, me gustó muchísimo, está muy bien escrita. Y es otro, o sea, es jugar, yo decía disfrutar, pues es lo contrario, ¿no? Sufrir cada día, no sé si lo has leído, Lo pero tengo ahí porque sois varios los que lo habéis recomendado y me lo sufrir cada compré. día. Y ha sido el mejor del mundo. Y sufriendo prácticamente cada día con un padre que le machacaba. Y son otras formas de llegar, es decir, no, ojalá no hubiera vivido esa y hubiera vivido otra, pero que lo hemos visto también en el documental de las hermanas Williams. O sea, ya te digo, hay mil caminos, no, lo que decía de rendirse, ¿no? Hay gente que se rinde y no pasa nada en ciertos momentos porque no puede más. O sea, hay muchos caminos para llegar o para jugar, porque no todo es llegar. O sea, yo creo que se lo digo a mis hijos, se lo digo a los niños del campus que me preguntan, lo más bonito es el camino. El llegar es una suerte, o sea, es suerte de verdad. O sea, hay mucho trabajo, pero hay gente que ha trabajado igual o más que yo que no ha llegado, porque era peor o porque se lesionó en el momento clave o porque le pasó algo, yo qué sé, un amigo le llevó por el peor camino en el día clave, ¿no? Pero todo el camino, todos los amigos que hemos dejado, pues eso es lo que merece la pena. Entonces, en el libro ese es otro punto de vista muy bien escrito del deporte de élite también, que es a veces levantarse sin poder moverte y decir, oye, ¿cómo voy a jugar en 6 horas? Es que no me lo imagino, ¿no? Y yo no he vivido a Agassi, que eso es brutal. He vivido con dolores, lógicamente, como todos, pero es que Agassi era, no me puedo mover de la cama, ya no es me duele al levantarme, o sea, no me puedo mover de la cama y tengo que jugar la final de US Open. O sea, cosas así que es que son verdad, o sea, no está exagerando nada y me gustó mucho. Y una serie, O película, ¿eh? Tú decides. sí, película, veo más series, aunque no veo mucho la tele, no la veo nada, mejor dicho. Voy a decir una serie antigua, que es, ya que hemos hablado de Canarias y que me encantó, es Hierro, que me gustó mucho. Bueno, porque los paisajes son muy bonitos, porque la serie me tiene intriga. Ahora veo otras series de ahora, etcétera. He visto Juego de Tronos, he visto ahora, pues, todas las que hay ahora. Pues no veo muchas, pero alguna vez en cuando, sobre todo las cortas, ya las largas no las puedo ver. O sea, las que tienen más de 4 temporadas, si no la empiezo al momento, entre los hijos, el tiempo, el máster, la vida, no me da. Hierro, que no son muchos capítulos, que creo que está bien hecha, que es española, que es de Canarias y que creo que es muy entretenida y que todo el mundo que la ha visto le ha gustado. Muy bien, pues ahí quedan esas recomendaciones. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox, así que si os ha gustado, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios. Os invito también a darle like o 5 estrellas en función de donde lo estéis escuchando y, por supuesto, a compartirlo con cualquier persona que creáis que le pueda gustar, que sean amantes del baloncesto y así pues me vais ayudando a que poco a poco este proyecto pues vaya creciendo. Y ahora sí, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por sacar este rato que al final nos hemos alargado, ¿eh? Pero todavía te lo agradezco más, pues, sabiendo cómo tienes el día. Así que de verdad, muchísimas gracias y ya sabes que siempre que quieras volver, pues tendrás una taza de café preparada. Perfecto, ha sido un placer. Espero que haya gustado esta charla y que, bueno, se nos han quedado cosas por hablar, así que repetiremos dejando pasar varios programas para poder charlar de otras cosas. Perfecto. Queda pendiente entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Javier Beirán, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.